Hola, buenas noches a todos. Comencemos a conectarnos. Hoy tenemos un invitado súper, 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 como siempre. Hoy va a estar con nosotros, por fin, la tercera es la vencida. Santiago Molano. Vamos a estar con Santiago, que tiene un estilo muy suyo, muy especial, una forma muy, muy maravillosa de llegar a las personas. Hoy Santiago va a estar con nosotros, vamos a estar compartiendo con Santiago Molano, así que preparémonos para esta conversación que vamos a tener Santiago y yo esta noche y vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a mirar si de Santiago está conectado. Vamos a desactivar enseguida los comentarios. Esperemos que Santiago se conecte. Muy bien. Aquí le enviamos la invitación. Y desactivamos los comentarios para que lo podamos ver a él. Y va a ser una conversación muy fluida, una conversación muy chévere en la que vamos a poder compartir experiencias, información y muchas cosas más que nos van a servir mucho a todos. Ya lo acabo de invitar. Esperemos que Santiago nos responda. Muy bien. Mientras Santiago se conecta, cuéntenos dónde están ustedes, dónde se encuentran esta noche. Yo les estoy hablando desde Envigado, Antioquia. Estamos aquí en Envigado para llevarnos a este espacio. ¿Alguna vez usted ha pensado si de verdad usted sí quiere ser feliz? ¿Será que vos sí quieres ser feliz? ¿Será que se te enredó la felicidad en alguna parte? ¿Y dónde se complica ese proceso que todos anhelamos, que parece que fuera a veces como inalcanzable? Y tal vez es que estamos esperando que otra persona venga a hacernos felices, o otras circunstancias, o otros momentos nos permitan ser felices. ¿Dónde será que vamos a encontrar la felicidad? Vamos a mirar, imitar. Yo también estoy emocionada. Desde Brasil, Llano Grande. Debe estar haciendo frío en Llano Grande, qué rico. Hoy está haciendo calorcito por aquí. Calorcito también muy chévere, que nos permite darnos cuenta que el sol nos acompaña. Miremos por aquí, ya está invitado. También tenemos aquí a Santiago Molano. Santiago está conectado también. Qué bueno. Hola Santi. Gloria, ¿qué más? ¿Cómo has estado? ¿Qué más pues? Por fin. Por fin, Santiago, la tercera la vencida. Hombre, qué pena, de verdad. En especial por la última, que fue muy a contratiempo, pero pues aquí estamos ya esperando bebé casi que en cualquier momento. Y ese día nos dieron ahí una cita de última hora y me dio mucha pena contigo y con la gente pues también. Pero bueno, aquí estamos para Pues, Santiago, lo más importante es que estamos acá. compensar. Espere. Lo Y que la primera que usted tiene que tenía salir COVID. bueno. Y la primera con COVID, pues que es así, era pues imposible. Pero bueno, Sí, hay que compensar. O sea que esperemos que salga bueno esto porque estamos como en deuda, por lo menos yo. estoy segura que va a ser muy buena, Santi. Adicionalmente, a mí me encanta tu estilo. Me encanta el estilo en Sí, que yo digo que la gente de verdad aprende, en que decir las cosas y que me he dado cuenta de algo. Esto es un secreto. Como vivimos en una sociedad un poquito machista, a ti te sí, perdonan más que digan las cosas fuertes que a mí. sí, sabes que sí, sabes que lamentablemente sí. Yo digamos, en lo particular siempre he sido, digamos, un gran admirador de digamos, de las mujeres con fortaleza. Lo que pasa es que yo también creo, por un lado, que es, digamos, que esa dulzura que tienen ustedes para enseñar, que por lo menos yo envidio, o sea, digamos, yo entiendo lo que me dices y a mí me gusta, pero por otro lado, yo
envidio mucho como la gente que es capaz de transmitir como lo mismo como con tanta dulzura, porque me parece que se requiere como más maestría. En particular, y tú que eres pues de la escuela de Gerardo y que vienes de ahí, eh, yo tuve el privilegio de haber estado con Victoria Carvajal y Vicky para mí, por ejemplo, siempre representó eso. Yo siempre dije que para mí Vicky era un ser como que no, a mí nunca me encajó con este planeta en realidad. Y me acuerdo, y la pienso mucho siempre porque cuando pienso en esa pausa de ella, en ese amor, pero es que Vicky no necesitaba más, o sea, no necesitaba acelerar una palabra ni levantar un pelín la voz para uno saber que estaba hablando un maestro. Entonces, eso era muy lindo. Yo digo que cuando uno no tiene ese nivel de trabajo, uno tiene que compensar con otras mañas y entonces, pues a mí me gusta putear y decir huevonadas y cosas. Vi que hacía las carteleras de Gerardo. Mm, Vicky hacía las Vi carteleras. que era que hacía las carteleras de Gerardo. Siempre fueron vecinos a Intavio, sí, total, Sí. total. Esas carteleras que alguna vez yo he visto y que realmente hay plasmado a Gerardo, que yo digo que era el videobin de Gerardo de esa época, las carteras que le hacía Vicky. Pues dicen que esa fue una época muy linda. Lo que te digo, yo, digamos que yo tuve el privilegio de gozar de los frutos de esa época a través de Vicky, después, digamos, de Daniel, su hijo, que fue mi mentor por muchos años. Digamos que yo tuve el privilegio, digamos, de cosechar de esos frutos. No me tocó esa época, pero bueno, si lo que me llegó a mí fue bueno, no me quiero imaginar cómo fue allá. Santiago, ¿vos cómo llegaste ahí? Yo llegué como por accidentes de la vida, pues que hoy en día uno no entiende pues que sean accidentes, pero hubo una persona que a mí me habló del viaje al interior hace 17 años tal vez ya. Eh, yo siempre he sido, digamos, un gran detractor de como del turismo espiritual, Gloria. Yo digamos, tomé distancia chiquito del tema, digamos, de la religión desde el colegio. Dije, este no es mi camino. Y después como que terminé como de aislarme del sector en el que nosotros estamos. Yo siempre digo que yo trabajo en un sector que a mí en lo particular no me genera mucha atracción. Y llegué a un momento de mi vida, digamos, de mucho desespero, de una crisis como muy profunda, de una falta de sentido muy profunda, de unos resultados muy insatisfactorios prácticamente en todos los aspectos de mi vida. Yo creo que yo tuve ese punto de saturación muy joven eh, y estaba en el lugar indicado con la persona indicada, porque yo creo que si a mí no me hubieran dicho ese día, vaya ya, la posibilidad que yo hubiera terminado permitiéndome una experiencia como en su momento lo fue para mí el viaje al interior, pues no hubiera sido como posible. Entonces, de esas cosas que de alguna manera le van marcando a uno su camino y que te indican por dónde era. Entonces, en ese momento, hace 17 años, yo fui a un taller de 3 días sin ni siquiera intuir que eso iba a terminar marcando mi vida, pues hasta lo que soy, pues y hasta lo que ha sido, hasta convertirse de alguna manera también en mi oficio. Yo, ¿qué me iba a imaginar que sintiendo, digamos, tanta aversión por este tipo de temas iba a terminar trabajando aquí? Yo me río mucho de eso hasta el sol de hoy, porque mi percepción con respecto al sector no ha cambiado mucho en realidad, solo que ahora hago parte de él y pues hago parte de lo que también me río y de lo que muchas veces me aburro y con lo que también no estoy de acuerdo. Hay de todo, Santi, como pienso yo que es como realmente es como nos mostramos a las personas, como somos, Mm. como que no somos los gurús ni le podemos resolver la vida a nadie, que solo compartimos información que podemos verificar cuando llegamos a la saturación. Y me parece muy especial que digas que llegaste a los 17 años, porque Hace justo, 17 yo tenía 24. ya, hagamos la cuenta, tenías 24, o sea, estabas súper joven, estabas justo en ese Estaba momento muy en que no pelado. tenías que llegar a la crisis de los 40. No, yo me le adelanté, yo le he corrido a todo hasta para eso. Yo tuve crisis de los 40 a los 24. Ahorita estoy en un repasón, pero digamos que a Bueno, eso me le Santiago, y tenemos adelanté. una pregunta súper chévere hoy. Y tú nos vas a ayudar a resolver esa pregunta con tu estilo tan maravilloso y tan que me encanta. ¿Será que vos sí quieres ser feliz, Santi? Todo el mundo está buscando la felicidad. ¿Y será que sí quieren ser felices? ¿Será que sí queremos? Yo lo que creo que es que como argumento el tema de la búsqueda de la felicidad suena bastante bien. O sea, es muy atractivo, es muy difícil salirse de ahí porque además yo siento como que lo abarca todo.
O sea, cuando tú dices que tú quieres ser feliz, no se te queda nada por fuera. Ahí hay salud, hay recursos, hay relaciones, hay autoestima, es decir, nosotros queremos el paquete completo, ¿de acuerdo? Eh, lo interesante es que de alguna manera hemos generado esa búsqueda desde la negación que eso que buscamos ya está en nosotros. Y esto nos lleva o nos ha llevado a que desde el racional que opera en nosotros y que nos gobierna, la única forma para ser felices es que la vida sea como nosotros queremos. Y es muy jodido. Y eso no va a pasar. Entonces, se instala en nosotros esta idea de la lucha, además de una lucha legítima, porque mira esto, lo bonito es si yo estoy luchando por mi felicidad, pareciera que vale la pena todo, es decir, perder mi salud, mis recursos, mi amor propio, mis relaciones, pero es que como lo estoy haciendo por eso tan noble y por eso tan bonito, entonces nos pasamos toda la vida, digo yo, como unas huevas corriendo, persiguiendo arandelas, pendejadas, acumulando cosas, sintiéndonos dueños de personas, eh, aplazando y dando por sentado el tiempo, que esta vez uno de los pocos recursos que es totalmente escaso y que uno cada vez que van pasando los años va siendo más consciente de esa escasez. eh, y eso se nos vuelve la vida y además una vida que no cuestionamos y una vida que todo el mundo nos aplaude, Gloria, que es lo otro que es jodido, ¿no? Que desde muy chiquito, digamos, nos enseñan, nosotros se la enseñamos igual a nuestros hijos, ya sea que lo hagamos a través de lo que expresamos o del mismo ejemplo desde nuestra forma en la que vivimos. Y, y pues ese paradigma que nos gobierna ha desencadenado en el mundo que vivimos hoy. Y lo interesante es que todos cuestionamos el resultado, pero no nos hemos llegado a cuestionar efectivamente que nosotros somos las protagonistas de ese resultado que estamos viviendo hoy. Y ese es un tema que para mí es bien jodido. Yo digo, Santiago, que nos enseñaron un mantra con el que vivimos, que es luche, luche, luche para que pueda conseguir lo que vale la pena. Y si lo miras del Mm. lenguaje, cuando estás hablando de lucha, ya estás sufriendo. Y si vale la pena, por eso es que tenés una relación que vale la pena, un trabajo que vale la pena, una vida que vale la pena, una salud que vale la pena. O sea, vivimos penando. Entonces nos enseñaron fue a luchar y nos enseñaron otra cosita. Luche para dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Sí, señora. Luche para que Perdón deje que el yo... mundo mejor de lo que lo encontró. Entonces la gente lucha por cambiar todo lo de afuera y no se nos olvidó que es que nosotros necesitamos ser mejores para el mundo. Entonces, Santiago, así como vamos a ser felices. No, así no se puede. Así es muy berraco. Pero entonces mira lo interesante, entre más berraco es, más le dicen a uno que luche. Es que el sistema está muy bien diseñado. Es decir, el ego es un sistema de programación muy bien jalado. O sea, cuando uno se pone a pensar, uno dice, qué berraca cosa tan bien hecha. Porque es que mira que el argumento y el resultado se dan cuerda a sí mismo y por eso finalmente nuestra vida es que se convierte como en esta noria, ¿no? En esta espiral que sentimos todos y en esta idea de que por más que invertimos mucha energía no hay avance. Ahora, lo Ah, interesante es que ese no avance termina siendo el aliciente para correr más. Y finalmente lo que vimos haciendo es como cuando un carro está en un pantano y cuando uno no sabe, pues lo lógico es acelere, ¿sí o no? Chancletelo. Y así vivimos, ¿no? O sea, chancleteado y para abajo y chancletelo más. Y entonces nos entretenemos cambiando de proyectos y cambiando de casa y cambiando de señora y cambiando de lo que sea, o operándonos, haciendo cosas, comprando cosas que no necesitamos, planeando viajes, hasta que llega un momento, digo yo, que si tenemos la suerte y la fortuna de tener años, eh, y algún día ya de viejo sentimos que nos faltó tiempo, o que nos faltó suerte, o que Dios no quiso, o que nosotros los Sagitario no es posible ser felices porque nacimos cuando Mercurio estaba retrógrado. No sé si te has dado cuenta que es otra cosa, que somos unos berracos, es que es para argumentar. O sea, la total. capacidad argumentativa que nosotros tenemos para defender nuestros resultados chimbos es de las cosas que yo más admiro de esta especie. Yo digo, o sea, somos Eso que memorables. acabas de decir me encanta porque tú también trabajas en Enneagrama. Sí, yo trabajo con Entonces, el diagrama también. entonces, cuando las personas vienen y me dicen, es que yo soy un 2, No. yo lo volteo y le digo, usted no es un 2,
Usted tiene una personalidad tipo 2 con rasgos de usted no es un 2. Porque es que cuando digo es que yo soy un 2 entonces me justifico. Yo me vivo metiendo en la vida de los demás, resolviéndole la vida a todo el mundo, esperando que los demás me reconozcan, porque como yo soy 2 es como si yo estuviera condenado. En el enneagrama soy 2. Usted no es 2. Usted tiene rasgos de personalidad de un 2 y que Lo que también tiene una pasa, luz. lo que pasa, Gloria, es que primero es que el eneagrama no es más que una herramienta. Lo Ujú. otro, lo que yo me he dado cuenta es que generalmente las personas que más hablan de eneagrama son las que menos saben. Esa es otra cosa que yo he visto. Porque además es una herramienta que hay que tratar con delicadeza y con respeto. Total. Como un bisturí, ¿me entiendes? Es una gran herramienta. Una cosa es en manos de un cirujano que salvó una vida, otra cosa es en manos de un ladrón, ¿sí? Que atraca con él. Entonces yo digo, si tú a alguien le hubieras dicho, o sea, alguien que no conoce la lluvia, le muestras un paraguas, pues probablemente pensaría, no sé, que es una herramienta o un arma para empalar personas. Un, ¿No? Y el eneagrama no tiene absolutamente nada que ver ni con rotular, ni con justificar, Exacto. ni con encasillar, ni con delimitar a los seres humanos. El eneagrama lo que te muestra es en realidad lo que hay detrás de eso, nos muestra cómo nos hemos identificado falsamente con algo que no somos para entender cómo podemos trascender esa limitación, que finalmente es una limitación mental, y que ese camino nos lleve a reconocer realmente quiénes somos y para qué estamos aquí. Pero pocas personas abordan la herramienta desde ahí, además porque desde ahí implica un esfuerzo y un compromiso muy grande con nosotros mismos. Para lo otro no, para ponernos un número en la cabeza y para justificar la conducta, pues eso es atractivo, es una versión simplista, pero al mismo tiempo es sexy. Eh, Te da la idea de que sabes leer a los demás, te da la idea de cierto poder, es decir, hay cierto narcisismo, por eso te digo, es una herramienta jodida, así como muchas herramientas, pero yo digo que bien manejada es una de las herramientas hermosas que yo conozco. Es como nos decía Gerardo, que un martillo en las manos adecuadas es una herramienta, es lo que estás diciendo. Con un martillo puedes hacer un closet, puedes arreglar un mueble, y si con un martillo le pegas a alguien en la cabeza, lo convertiste en un arma. Tal cual. Entonces depende cómo lo hagas, porque tú me decías ahora, es que yo nací cuando Mercurio estaba retrógrado, entonces las nubes estaban así, entonces los planetas estaban así, y realmente es que el ego, lo que tú ves ahora, que es muy jodido, que ya sabemos que hay que hacer un trabajo para poder trabajar, para poderlo eliminar y para poderlo, digamos, no alcanzaremos a eliminar en ese plano evolutivo, al menos para lograr comprender algo de nuestra existencia. Siempre nosotros nos estamos justificando, Santiago, para no ser felices. Entonces la pregunta de esta conversación es, ¿vos sí quieres ser feliz? Y lo volvimos ya como una frase cliché. Entonces, con esto encuentro la felicidad, empresas felices, empleados felices. Entonces nos muestran una dinámica de unos empleados jugando en una empresa, tirándose con almohadas, jugando con agua en un campo abierto. ¿Será que eso es la felicidad? Pues es como lo están vendiendo y desde el marketing funciona, aparentemente, porque todo el mundo está haciéndole fila a eso. Entonces tú ves que todas las consultorías son para eso. Entonces ahora hay consultores de felicidad, vicepresidencias de felicidad. eh, y no nos hemos dado cuenta que sin darnos cuenta estamos alimentando, digamos, el mismo sistema. Primero porque estás prometiendo una cosa que no puedes cumplir. Las empresas no hacen felices a las personas, así como Ajá. los hijos no hacen felices, ni las parejas no son felices, porque además básicamente no son para eso, y ese no es el propósito. Pero mientras nosotros sigamos siendo, digamos, ignorantes en eso, pues estos mecanismos serán atractivos y serán válidos porque además legitiman la lucha. Entonces, mira lo bonito. Entonces, yo te prometo como empresa que te voy a hacer feliz. Yo voy allá, efectivamente, después de un rato, cuando me doy cuenta que el salario tampoco me va a llenar, que el jefe no era lo que yo quería y que mi carrera ni la oficina que me dieron era la que yo quería. Entonces, después concluyo que es que la empresa no sirve, ¿sí? Y cambiaré de empresa o cambiaré de profesión o me dará alguna crisis y de pronto me despojo de todas mis posesiones antes de los 50 y me voy a hacer retiros y me paro en la cabeza, cualquiera de estas cosas, que si no nos hemos dado cuenta que todo tiene que ver con lo mismo y es con la idea de pensar que eso que estamos buscando va a llegar de un lugar de afuera de nosotros. Eh, y esto, que además no es nada nuevo lo que estamos diciendo aquí, que ese es el otro cuento que a mí me parece que por eso te digo que yo tengo como mis cabreos con el gremio, es porque realmente el
sin darnos cuenta también terminamos empujando ese mismo carro, ¿no? Entonces tú te pones a ver que vivimos llenos como de, a lo universidad gringa, que es, no sé si te has dado cuenta que siguen publicando libros de cosas que ya están dichas, pero dicen de otra forma y cambian el esquema. Antes era un círculo, ahora es un triángulo, le ponen tres términos en inglés y todo el mundo empieza a repetir de eso. Y de alguna manera nosotros terminamos haciendo lo mismo. Entonces, la fórmula de la felicidad en tres pasos, las cuatro inteligencias, las 19 inteligencias, las 77 leyes del éxito, las 54 de la paz, los mantras de poder. Y entonces, finalmente, nos hemos vuelto unos mercachifles, ¿sí? De para entretener bobos. Bobos que ya se frustraron de lo otro. Entonces, claro, pues, entonces, o sea, entonces ya se frustraron del mundo laboral, o ya están en una cosa y en la otra, y entonces ahora me dedico a ver cuál es el nuevo, o cuál es la moda, o cuál es, no sé, o el taller de moda, o el retiro de moda, y es duro porque yo me lo cuestiono mucho, ¿sabes? Y muchas veces digo, hombre, lo que estamos haciendo sí efectivamente está contribuyendo en algo, o estamos o sin darme cuenta yo, empujando ese mismo carro que tanto critico. ¿No crees que esa es una pregunta que a mí no me jode de vez en cuando, con más frecuencia de lo que yo quisiera? Y lo que estás diciendo, Santiago, también es que pasa que encontramos una gran decepción en las personas. A mí me ha sucedido cuando le digo a las personas, en las charlas, por ejemplo, cuando voy a dictar una charla, yo les digo, yo no estoy aquí para cumplir sus expectativas. Si usted se va aburrido a esta charla, aburrido estaba cuando llegó, porque esa es su forma de vivir. Mm. Porque a la gente no le gusta, normalmente no nos gusta que nos digan que el trabajo lo tenemos que hacer en nosotros. Entonces, por eso andamos en el turismo espiritual y cambiar. Yo, Santiago, la verdad, yo no he podido escribir un libro. A mí todo el mundo me dice, escribe un libro, y yo digo, ¿qué voy a decir? Si yo lo que tengo para compartir es lo que he vivido en mi vida y todo el mundo cuenta la vida. O sea, de verdad la cuento, me parece como más cercano que llegar y escribir un libro, lo que tú dices, lo digo lo mismo, pero de otra manera. Seguramente en algún momento escribir un libro, seguramente que sí, seguro. Mm. Ya tengo los hijos, me falta escribir el libro y ya sembré un árbol, ¿cierto? Me falta escribir el Ya libro. está del otro lado, ya está lista. Lo más que es que soy más viejita que vos. Te llevo mucho rato, No, Santi. pero no parece, Ya me estoy no parece, acercando Gloria. seriamente a los 60, Santi. Entonces, Santi, ¿qué nos comienza a suceder en la vida? Uno, no nos gusta que nos digan las cosas como nosotros realmente de verdad nos acude la mente. Entonces, todo el mundo espera que le digan, pobrecita usted cómo ha sufrido, su pareja le hizo mucho daño, usted ha sido la víctima. Entonces, uno, no nos gusta. Dos, andamos buscando a alguien que nos diga lo mismo en lo que tú dices. A veces sí. Por ejemplo, yo hubo un momento en que yo decía, yo me voy a quitar esa palabra de coach. Es que yo no soy coach. Cuando yo decía, ¿qué es un coach? Cuando yo me certifiqué como coach, y yo decía, el que te acompaña en el terreno, ¿sí? Entonces yo llegaba y veía, por ejemplo, los entrenadores de fútbol, el coach, un señor barrigón que no podía correr en el terreno, y yo decía, hombre, ¿cómo va a ser ese el coach si ni siquiera Mm, puede correr? O sea, tiene mm. que ser alguien que ya corrió lo que tú corriste y que adicionalmente te pueda dar la experiencia y las herramientas para hacerlo. Pero ¿cómo va a acompañar este señor a la gente en el terreno si no puede ni caminar? Así es. Y nos pasa, ¿no? Nos pasa mucho. En, en, no hemos, yo creo que de alguna manera lo más honesto que uno puede hacer es reconocer que efectivamente uno apoya y se apoya en el proceso de los demás para trabajar con uno mismo. O sea, yo digo que finalmente el otro es una excusa para trabajar en uno. Y yo creo que efectivamente uno enseña lo que necesita aprender. Y yo creo que el día que uno se le olvida eso, ahí sí se jodió del todo, Gloria. Y es fácil que uno se le olvide, porque desafortunadamente en esto que estás diciendo y en estos tiempos que estamos viviendo, de tanto vacío, de tanto sinsentido, la gente busca con desespero de que, digamos, de que aferrarse, ¿sí? Y es una cosa, por ejemplo, que yo me sorprendo, yo soy nuevo en este mundo de las redes. Empezamos, digamos, por un accidente a través de la pandemia, y por un lado, digo, ha sido muy bonito, pero por el otro lado yo decía, hombre, si uno se pone a creer lo que uno le digan aquí,
se jode, porque entonces, qué sabiduría, gracias por lo que me muestras. Puta, ¿cuál sabiduría? O sea, si vivieran conmigo, yo no, si no ando tumbos para encontrar mi propio camino, ¿me entiendes? No, no sé, que tenga tal vez una facilidad de expresión es una cosa, pero yo no lo digo con falsa modestia, yo no soy ni maestro, ni gurú, ni aspiro serlo, ni estoy en camino, porque no es con lo que resuena mi alma, ¿sí? Yo Ajá. no, no lo digo para que suene bonito, yo realmente vine aquí a aprender y me quiero dar ese permiso, y ese permiso, digamos, de ejercer ese trabajo, tiene que ver con equivocarme, tiene que ver con hacer las verificaciones de mi propia ignorancia, pero lo que sí he encontrado es que si ese camino puede ser útil para que alguien pueda encontrar el sentido de sus propios errores, ese es otro cuento. Pero la línea es tan delgada, Gloria, tan delgada, y es tan fácil perderse, es tan fácil llegar a creerse el cuento de que este personaje eh, que escribe cosas o que dicta conferencias te debe haber pasado a ti, porque ahí de alguna manera termina siendo un espacio de poder del personaje, ¿sí? Y si uno no sabe separar eso, porque uno dice que no hay división, no es que, es que tiene que haber porque además yo no dicto conferencias en mi casa, ¿me entiendes? Yo no soy un profesor de crianza con mis hijas, yo soy el papá de mis hijas con mis errores, con mis limitaciones, con mis vacíos, con mis carencias, con mis necesidades afectivas, con mis miedos, con lo que se me dificulta, con todo eso. Entonces, ahí es cuando te digo que yo creo que de alguna manera hemos convertido la espiritualidad en la idea de pensar que ser espiritual es dejar de tener correspondencia con estas circunstancias en la vida. Es decir, pareciera que hemos asociado la espiritualidad y la búsqueda de la felicidad con la negación de la experiencia misma de vivir y la hemos puesto en un lugar por allá. Entonces, por eso creemos que los seres espirituales, no sé, hablan de cierta manera, hacen cosas de cierta manera, se alimentan de cierta manera. No las, es como cierta, como que no hemos entendido de alguna, de una vez que si estamos en este lugar físico, si estamos en el lugar donde estamos, ese es el lugar que nos corresponde para hacer la verificación de la información que hay en nuestra mente. Eso no lo hemos podido entender. Entonces pensamos que ser espirituales es la negación de eso y elevarnos por encima de una cantidad de situaciones que no hemos comprendido. Es casi como si un alumno de primaria estuviera diciendo, mira, no, yo ya estoy demasiado elevado para que me enseñes la tabla de multiplicar. A mí enséñame de una vez derivadas. Puta, pero ¿cómo carajos vas a aprender derivadas? Ven, yo te enseño cuánto es 2 más 2 para que puedas entender cómo significan las multiplicaciones. Entonces, esta desconexión entre la realidad, ¿sí? Y con ese ideal o ese imaginario espiritual que tenemos en nuestra mente, sumado a la idea de que también ser espirituales es manejar una cantidad de información en la cabeza. Entonces, la gente, no sé si te des cuenta aquí, parecen libros de autoayuda con patas, repitiendo frases de poder. La otra vez vine aquí y tuve la posibilidad de tener la visita a una amiga que adoro, que se metió en estos cuentos y entonces cada vez que yo hablaba me hacía una así con la mano, cancelado, y yo decía, pues puta, ¿esto qué es? Sí, que porque había un desbloqueo y me mira, y entonces me miraba de lado y de pronto estaba hablando y me decía, no, es que estoy percibiendo. Y yo decía, no, no me jodas, no me jodas, porque además si yo no lo estoy percibiendo es que ese no es mi rollo. A mí no me chimbies con eso. Pues, pero entonces, y hemos vuelto, hemos vuelto, Glory, la espiritualidad a eso, es decir, una imaginación desconectada, eh, discursos atractivos y cómodos, un poquito, esta idea de decirle a la gente lo que quiere oír, voces sexys, románticas, cursis. Ayer nos metí en un live, entonces alguien hacía una meditación y la otra lloraba desguañetada en vivo. Yo decía, puta, estamos jodidos porque además, Total. claro, porque además cuando está jodido y esa es la tabla, pues uno se prende de eso, ¿no? De una baranda vomitada. Y alguien dirá que eso es un juicio, y sí es un juicio, ¿sí? Y sin duda, y me hago cargo y lo asumo, pero, pero es que yo creo que ya viene siendo el momento que nosotros empecemos a sacudirnos un poquito, es decir, yo creo que podemos desafiarnos un poquito más a nosotros mismos y darnos cuenta que como humanidad lo que estamos enfrentando son problemas serios, Gloria, que eso es lo otro. Es que, Así es. o sea, nosotros estamos viviendo en un momento muy, muy definitivo en la historia de la humanidad. No el planeta de la humanidad, con el planeta no pasa nada, ¿sí? Pero de las decisiones que nosotros tomemos, de lo que seamos capaces de hacer.
del cambio en nuestra forma de ver la vida va a depender mucho lo que pase en el tiempo por venir, para que sigamos pensando pendejadas y quedándonos en esta comodidad de creer que el trabajo personal tiene que ver con cosas tan superficiales y no con enfrentarnos a nosotros mismos, que es tan duro y que nos jode tanto, porque esa sí que es una batalla complicada y peluda. Santi, eso me hace recordar que en una ocasión un sacerdote, que fue el padre Alberto, cuando le tomaron unas fotos por allá con una novia, y alguien llegó y me dijo, sí se dio cuenta lo que pasó con el padre Alberto. Por culpa del padre Alberto, un montón de gente se retiró de la iglesia. Y yo dije, por culpa del padre Alberto no, porque las personas están equivocadas. Entonces las personas no toman lo que les están enseñando, sino que comienzan a seguir personas. Mm. Y de hecho, muy sabiamente Gerardo decía, esa frase tan linda, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, él también decía, cuando el ignorante está listo, también llega el ignorante que lo va a enredar más, Se porque le somos aparece su baranda, correspondientes. ¿Ah? sí, total. Se le aparece su Somos baranda correspondientes vomitada para hasta la cagarle. persona que atraemos a nuestra vida para que nos dé la información. Entonces, yo idealizo a alguien y a mí hay gente que me ha preguntado, ¿tú tomas vino? Sí, me encanta el vino. ¿Tú comes carne o eres vegetariana? Yo digo, me van a invitar a un asado. Pues dígame, ¿comes vino, comes carne, vas a misa? Entonces, me van a invitar a un asado, me van a dar vino y me van a llevar a misa. O sea, ¿por qué me preguntan a mí eso? ¿Cierto? Mm. Porque están tratando como de medir y está qué, porque no se están fijando en lo que digo siquiera. Se están Es ni que en lo que compartimos, ni en cómo se vive, ni si me sirve a mí o no me sirve. Entonces, como tú ya no te comportas como yo creo que eras, ya no me sirve lo que me dijiste. Te voy a sí, contar un secreto. Yo tuve un amigo que me sirvió muchísimo, me entró en el tema de la logoterapia, me dio información súper buena en el momento que yo la necesitaba, cuando tuve mi proceso de enfermedad. Todo lo que él me enseñó me sirvió. Y después supe que pertenecía a una banda de malosos que yo ni me lo imaginaba. En el momento que lo supe, yo dije, agradezco muchísimo lo que me enseñaste y valoro toda la información que llegó a mi vida por ti y te suelto. Nunca lo juzgué, ni lo condené, ni lo critiqué, ni lo llamé y le pegué una insultada, no. Dije, tú viniste para darme estas herramientas que me sirvieron en un momento importante de mi vida, chao. es que es eso, además también es quitarnos un poquito esta idea que tenemos el juicio, el derecho de medir con nuestro rasero a las personas. Yo, por ejemplo, digamos, de lo que me ha parecido tan duro de este tema de las redes sociales, por ejemplo, es ver todo el veneno que fluye a través de ahí, ¿no? Eh, la, la necesidad, digamos, de tener la razón, el atacar sin sentido, las ganas de dañar porque sí, pero además como un pequeño comentario de estos genera, es decir, tú pones un comentario amoroso de cualquier cosa y no genera interacciones. Métete con alguien y eres tendencia en las redes. Entonces hemos vuelto también digamos, este sistema eh, una autopista por la que muchas veces lo que transita son cosas que hacen mucho daño. Y el otro tema que tiene que ver con eso es que lo tratamos de solucionar con los demás. Entonces te vas a dar cuenta que la gente entonces se mete a darle clases de urbanismo a los otros, en vez de decir, hombre, si yo no resueno con eso, no lo hago yo y punto. Porque no, si uno mirara con atención, en la misma forma como nosotros condenamos al otro, lo que estamos haciendo es hacer parte de la misma conducta, pero esa no la vemos. Entonces, esa ceguera sistémica que tenemos todos con respecto a nosotros mismos es la que en sumatoria está generando este tejido que es la sociedad en la que vivimos nosotros hoy y en la cual nosotros somos responsables de un hilo, de uno solo, ¿sí? Que somos nosotros mismos, pero pareciera que es el hilo que muy pocos están dispuestos a revisar, porque es más entretenido vivir desenmarañando eh, el mundo o la familia o la política o todo esto que se nos vuelven de alguna manera también entretenciones para desviarnos un poquito de nuestro verdadero trabajo que es con nosotros. Y todo esto en últimas tiene repercusiones en eso que llamamos
el tema de buscar la felicidad, porque en el fondo vuelvo a lo mismo, nosotros no queremos ser felices, porque además para ser felices tendríamos que renunciar a nuestro mayor tesoro, que son nuestros deseos y nuestras creencias. Y ese es el único precio que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Nosotros pagamos el que sea. Nosotros queremos lo que nos enseñaron. Cambie lo que hay afuera para que usted pueda ser feliz, que eso es lo que hablamos. El Mm, verdadero egoísmo es yo querer que el mundo cambie para yo poder estar bien, que mi pareja cambie, que mis hijos cambien, que mi jefe cambie, que mis compañeros de trabajo cambien, para yo poderme acomodar a la felicidad que los demás me están dando cuando yo los veo como quiero que son. Pero cuando me dicen a sí, mí, acéptenlos como son, comience a aceptar. Aceptar no significa estar de acuerdo, aceptar significa que comprendo que los procesos son necesarios, entonces ahí ya no me gustó, ya no nos gusta, porque de verdad queremos ser sí, felices casi que gratis, en un curso, que nos enseñan a ser felices en un sí, taller. sí. Y eso es lo otro. Yo digo que si uno supiera, en realidad, en lo que uno se mete cuando se mete a trabajar en serio con uno, uno saldría a perderse. Es decir, ahí es cuando uno dice que la ignorancia es bendición, porque digamos que efectivamente es entrar a casi que desbaratar por completo esta idea que hemos construido nosotros y de lo que es el mundo. Y es un proceso que es doloroso, que en su momento duele, porque básicamente lo que pasa es que las ilusiones se chocan con la realidad y se chocan de una forma casi que irreversible. Y yo creo que de alguna manera no, muchas personas no saben ni siquiera lo que están buscando y cuando se encuentran con estos muros, eh, automáticamente el reclamo es ese, es decir, es que esto no es lo que yo quería. Yo lo que quería era, no sé, un alivio. Yo lo que quería era recuperar a mi pareja, yo lo que quería era recuperar mi trabajo, yo lo que quería era tener un cuerpo con el cual me sienta cómodo, pero yo no me quería despertar, porque es que además el estar despierto genera una gran responsabilidad y es sobre todo la renuncia absoluta a la idea de los culpables, a los cuales de alguna manera todos estamos profundamente agarrados porque son cómodos. Es decir, renunciar a la idea de que hayan culpables en la vida, Gloria, no es, suena bonito en los libros de autoayuda, pero en el día a día es exigente. Es exigente porque es casi como que no tienes alivio, tampoco tienes excusa. Y cuando ese discurso se agota, si no es capaz de conectarlo con algo más alto, entonces se vuelve la culpa, que eso es lo otro que le pasa a mucha gente. Entonces ahora no habían culpables, ahora el culpable soy yo, y entonces creo que el trabajo personal también es un proceso ahora de flagelarme a mí, sin entender que si yo me flagelo, pues por consecuencia va a ser lo propio con los demás. Entonces digamos que ese espacio oscuro que a nosotros no nos gusta habitar es necesario para poder llegar a acceder a un nivel mayor de comprensión. Es decir, solamente si uno habita, digamos, esas profundidades oscuras que todos tenemos por dentro, podemos llegar a reconocer efectivamente que hay una luz que puede mostrarnos que la vida es otra cosa, pero es un trabajo y nosotros no queremos trabajar, nosotros queremos resultados sin pasar por el proceso de trabajar. Y esa parte eh, es compleja porque es lo que decías, lo del martillo, ¿no? Entonces, sí, puedo construir una casa, puedo volverlo un arma, o lo otro que puedo hacer es coger el martillo, ponerlo al lado de la cama, ponerme a dormir y después de 3 años que no ha aparecido en ninguna casa decir que los martillos no sirven, que es lo que pasa con la mayoría de estos cursos, ¿no? Que la gente dice, yo fui a mí no me sirvió para nada. ¿Cómo así, huevón, que no te sirvió para nada? O sea, ¿cuál era la idea? ¿O cómo es el cuento? Como la gente sí cree que esto se trata de hacer carteleras, no sé si has visto que esa es la otra. Entonces, si quiero audio, entonces la gente toda ahorita esta es muy de moda. Entonces, pues hago un esquema y pego un Audi, un Ken, gafas, dinero, placer, sexo, felicidad, 7 perros y, y me dedico Me a ha ver costado dormir. series mientras la cartelera se materializa y después digo que el taller no sirvió. Entonces, sí, bueno, pues, pero ahí es donde está la Porque nos quedamos correspondencia, ¿no? corticos. Claro, Pero ahí son es donde es bonito, esto. ahí está la correspondencia y ahí sí, sí. Y son procesos que también hay Que que ese es el respetar, está bien.
el trabajo que realmente nos cuesta. El día que yo entendí eso, que el Mm. mapa del tesoro, yo estuve en varios talleres del mapa del tesoro. Sin embargo, cuando llegué la información de Gerardo, me di cuenta que era que faltaba una cosita muy bobita ahí, que era la clave para abrir esto, hacerme correspondiente. O sea, yo no puedo llegar y pegar un billete, sí, un cheque, dibujar un cheque de $1 millón, pegarlo en el techo de mi cuarto, despertarme a las 11 de la mañana, mirar el cheque y seguir durmiendo, ¿cierto? A mí me pusieron una vez a oler un Audi y yo con esta nariz que tengo me olí el concesionario entero. Y es increíble porque eso sí, claro, eso huele a Audi. Yo creo que si uno pega cosas de Audi, pues se abre un marrano y empieza a ahorrar para un Audi, pues uno llega un día que se compra un Audi. Y yo creo que eso de alguna manera es importante. Mejor dicho, yo lo que creo de alguna forma, Gloria, es lo que tú dices. Yo creo que en este colegio todo el mundo está en el año que le corresponde. ¿Sí? Y que precisamente también esa dificultad de darle valor a esos procesos, pues también lo ubica a uno en el que uno está. Y yo por eso siempre he dicho, pues que yo en eso todavía pues estoy en preescolar, porque a mí sí me pusieron ese Audi y yo salí como cabreado. Yo decía, "Puta, esta gente, hombre, ¿en serio? En serio, pues ahorita pues lo que nos faltan son Audis. Y entonces en el fondo la respuesta es sí. Si estamos ahí, esa es la información que necesitamos, pues habrá que hacer un proceso de verificación y, y tomar el tiempo necesario para que cada quien verifique lo que necesita y lo que no en su vida. Y es también ignorante de parte de uno esperar que una persona pueda saltarse ciertos procesos porque eso es lo otro que no va a pasar. Y esa es la otra cosa que la vida nos enseña y no le enseña bonito, no le enseña feo. Y eso le pasa a uno cuando uno le da por interferir en procesos que no tienen que ver con uno. ¿Sí? Eh, el día que entonces usted dice muy chévere que es que, sí, que es que usted es un alumno, no sé qué, pues se mete uno a salvar al que no le corresponde. Es decir, el día que uno se cree maestrico, entonces la vida automáticamente lo aconducta a uno y le dice, no, papito, es que ¿A usted no usted me está te para pasó? eso. Claro, pues no me faltaba. El año pasado me metí un varillazo, claro, pues que por eso digo, que una cosa es decir esto y yo lo veo y yo lo digo y yo lo creo, a mí me gustan los alumnos, sí, pero el año pasado la vida me enfrentó a ver un amigo que ha sido un amigo mío del alma y a interferir en un proceso que no me correspondía y la vida contundentemente contestó. Y yo creo que además le contesta a uno proporcional a la información también que uno tiene. Porque una cosa es que no la tuviera, pero es como si me hubiera dicho, no, papá, es que usted sí la tiene. O sea, que olvídese que a usted no le va a cobrar. O sea, su cuenta no es chiquita. Ah, bueno, sí, señor. Y ahí es cuando uno dice, tiene toda la razón. Sí, señor. ¿Qué voy a decir? La, ¿De qué me voy a la quejar? conciencia no entiende por qué si usted ya sabe, lo sigue haciendo. Entonces la Así clase va a es. ser más dura porque yo también lo viví, Santiago. Y yo vuelvo y digo, yo lo viví, me metí en una clase, tuve la capacidad de preguntar qué es lo que no he comprendido, me salí de la clase y las personas con las que yo interferí siguen iguales. O sea, no les cambié la vida, no hice nada. Lo que hice fue que tuve resultados para mí de un aprendizaje tenaz que yo lo necesitaba. Siguen iguales. Sí. Y siempre es que yo, en ese cuento uno de cambiar la vida, no, uno no, eso, y vuelvo, eso no es falsa modestia, Gloria, es imposible cambiarle la vida a alguien. Es que, es decir, es un poder que no tenemos. Y ese es para mí el nivel máximo de narcisismo, de pensar que uno le cambió la vida a alguien. A mí me parece muy generoso que la forma de expresar afecto o gratitud hacia uno sea decirle eso. Eso lo valoro y lo recibo con mucho amor. Pero en realidad lo que transforma la vida es el esfuerzo, el trabajo y la comprensión que hizo la persona. O sea, tú no le salvas la vida a nadie. Es decir, ni siquiera un médico le salva la vida a alguien. O sea, un médico es un instrumento, pero finalmente lo que se regenera, ¿sí? Es el poder y la sabiduría que hay en la biología de ese cuerpo. Entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente lo que hay hay un proceso de transferencia muy bonito, donde cada quien toma, una vez más, lo que le corresponde y cada quien cosecha lo que sembró. Pero eso es muy importante que la gente lo tenga claro, sobre todo para que el día que quieran someterse a cualquier proceso, llámese trabajo, taller, vayan con un profundo compromiso con ellos mismos a decir, yo soy el que voy a hacer de esta experiencia y yo soy el que le va a dar valor a esta experiencia. Y generalmente cuando esa es la actitud,
así te pongan a oler Audis, uno saca cosas bonitas. Es decir, yo de la olida de mi Audi te juro que me llevé cosas lindas y reflexiones profundas que además mucho tiempo después he revisitado para entender y para mostrarme muchas cosas que efectivamente yo necesito seguir trabajando y porque me siguen jodiendo y se me siguen dificultando, Santiago, sin y todos duda. los carros no huelen igual. Todos los carros no huelen, yo no sé, pero a Los mí, nuevos. sí, eso huele parecido, eso huele parecido. Pues yo a mí me olió, a mí me olió. Santiago, y las personas, me parece tan importante preguntarte esto, escuchar lo que tú nos puedes decir de esto, porque muchas personas dicen, es que yo sé que mi misión es ayudarle a los demás, y eso me hace muy feliz. Sí, suena tierno. Yo generalmente en los talleres lo que hago con las personas que van es hacer un concurso de ternura. Y entre pues más tierno el participante, yo les voy dando, es como los colegios, estrellita de ternura, y al final al más tierno del curso le damos algún tipo de premio. Pero esa es una de las cosas más tiernas que hay. Es decir, porque además no nos damos cuenta la vanidad, ¿sí? Y el egoísmo y la soberbia que hay detrás de una aseveración como esta. Lo primero, una profunda negación a entender que yo estoy aquí es para trabajar conmigo. Porque es que pareciera que lo que yo estoy diciendo es que esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con los otros que son los que me necesitan. ¿Sí? Es, Lo otro, esta idea de bondad pues, que lo único que hace es construir un altar de uno mismo y de ponerse a un nivel por encima de los demás, que eso es bien jodido. Porque además lo otro que también uno va verificando con el tiempo es que a mayor nivel de conciencia, más capacidad de comprensión de los procesos más densos. Y esto es muy fácil de entender en el colegio, es decir, un alumno de décimo de bachillerato debería estar en capacidad de entender las matemáticas de un alumno, ¿sí?, que está en preescolar. Y también de entender que si él le hace la tarea al alumno de preescolar, ese alumno jamás podría aprender, por ejemplo, a ujú. multiplicar. Eso es muy claro, ¿cierto? En matemáticas, pues en la vida funciona exactamente igual con lo que se nos presenta. ¿Qué quiere decir? Que si educas los hijos que no te corresponden, que si te dedicas a interrumpir los procesos y los aprendizajes de los demás, lo único que estás haciendo es usar las necesidades de otro para alimentar tu vanidad y obstruir el proceso de aprendizaje de otra persona. Y eso, por correspondencia, ¿qué genera? Genera pobreza, tanto en el que ayuda como en el que es ayudado, ¿sí? Eh, y esa es otra cosa que no hemos visto. Si la única forma de que este planeta funcione es que cada uno se dedique a hacer lo que le corresponde. ¿Sí? Y eso es otra cosa que tú ves en la naturaleza. Mira que es bien bonito. En la naturaleza todo funciona, pero la atención de todo en la naturaleza, ¿sí?, no es colectiva, no es sistémica, es totalmente individual. Es decir, cada animal está enfocado en hacer lo que le corresponde a él como animal, no en auditar que los otros estén bien. Es decir, el león no se pasea por la pradera a ver si las cebras sí están comiendo pasto y a ver si las hormigas sí están haciendo hormigueros. No, si cada uno entendiera, ¿sí?, que lo único que nosotros podemos hacer por este mundo es hacernos cargo de nosotros mismos y dejar de jodernos la vida, jodérsela a los demás y jodérselo a este planeta, y que eso es un trabajo individual, ¿sí? Ese día se abrirá para nosotros la posibilidad de empezar a generar transformaciones profundas en nosotros y en el planeta, porque eso sí tiene una implicación sistémica. Es decir, yo como individuo soy un engranaje fundamental dentro de esta orquesta que se llama este planeta. El día que yo entiendo eso, el día que entiendo que mi trabajo es fundamental, entonces me enfoco en lo que me corresponde. Pero a los seres humanos eso no nos gusta, porque sentimos que si más bien supervisamos a otros somos más importantes. Y ahí es donde, mira que volvemos a lo mismo, ¿no? El ego es muy sofisticado, Gloria. Y sus Total. argumentos es que suena muy bien, es que son muy atractivos, es que están muy bien construidos. Y lo otro que es bien interesante es que mientras gobierne, seguirá generando los resultados que él necesita para poderse reafirmar. Que esa es la otra cosa, que mientras un proceso de trabajo personal no nos muestre esa correspondencia entre la conducta y los resultados insatisfactorios que nosotros necesitamos para legitimar nuestra forma de ser, estamos jodidos. Porque podemos Totalmente. aprender cosas, podemos saber herramientas, nos pueden certificar en cursos, nos pueden decir que somos coaches, ahorita que eso está muy de moda. Usted va 3 meses y sale coach y va a otras cosas y sale otras cosas y todo el mundo está feliz.
poniendo en las tarjetas de presentación una cantidad de cosas, pero no sé si has visto que esa es otra cosa. Ya ahorita la gente, no es que fue un curso, es que ahora soy certificado, además que es muy chistoso, ¿certificado por quién? ¿Certificado por qué? O sea, porque se me ocurrió. Es decir, es como si yo, Santiago, ahorita dijera que la gente que va a los cursos míos sale certificada por mí a hacer un faro de luz de yo no sé qué, o me nombro creador de qué método, que ese es lo otro. No sé si has visto, o sea, creador de no sé, ¿creador de qué? Es que somos bien pendejos. Que eso es otra cosa, Gloria, que lo hemos visto. En este planeta todo está creado. ¿Sí? En Todo el está ahí. universo la información está y todo está creado. Entonces, ¿hasta No hay cuándo nada por jugamos con hacer. este cuento de que esto es mío y yo me lo inventé? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que estamos un poquito perdidos. Yo creo que ese estar perdidos es fundamental para, para poder ir separando un poquito dentro de este proceso individual de cada uno, como ir haciendo esa depuración de qué suma y de qué no. Y por mi lado, la invitación siempre es a que todo lo validemos desde los resultados, que para mí es lo más bonito de la información de la Escuela de Magia del Amor, y es, mire, no es de argumentos, no es de ideas, no es de filosofías, es de resultados, es viva la vida de una forma científica y 100% verificable. Que yo digo que ahí es el lugar donde el ego no tiene de qué agarrarse, es decir, parece un gato prendiéndose de un vidrio, porque los resultados son muy claros. Ahora, Total. en el mundo de la creencia y del argumento, el ego siempre será un rey y siempre encontrará mecanismos sofisticados para seguir gobernando nuestra vida y como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Pues es que como lo incomodamos además poquito, es poco lo que le exigimos. Santi, hay algo que nosotros empezamos a comprender a medida que nos vamos dando cuenta que el trabajo es con nosotros mismos, y es que nosotros le rendimos mucho culto al que nos dice, es que ese es el experto. Y nos damos cuenta que el experto es el que realmente ya vivió el proceso y lo superó. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, es que tal médico es un doctor que tiene mucha información, es experto en fibromialgia. Por ejemplo, yo que tengo un diagnóstico de fibromialgia que fue después de un tumor cerebral. Entonces, en estos días estaba en un curso y alguien llegó y dijo, es que yo soy médico y no sé qué fue lo que me dijo de la fibromialgia, porque estábamos hablando, y yo soy experto. Entonces yo volteé y lo miré y le dije, yo la he vivido y yo sé que es posible calmar el dolor, que es posible calmar el pensamiento, que es posible trabajarla desde el amor y no desde el victimismo. Y yo aprendí que el experto es el que lo vivió y lo trabajó, no el que lo leyó. Sí, sí, Y eso, el que obtuvo resultados diferentes. sin duda. Y yo creo que también y ese experto también lo creo que debería reconocer que no necesariamente los procesos, es decir, que lo que me sirve a mí necesariamente le sirva al otro, que eso es lo otro, ¿no? Es que entonces digamos que también en el experto uno empieza, o debería encontrar que es una de las cosas de las que yo trato como de fijarme más, es que efectivamente en esa persona todavía haya esa actitud de aprender, no solo de enseñar. Porque a mí o sea, yo he conocido realmente, digamos, maestros a pocos. ¿Sí? Yo he conocido gente muy hábil con la información muy buena, pero a los pocos que he visto, por ejemplo, Victoria, a mí era casi, lo que generaba Victoria a su alrededor era una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Desde pero era ella viviendo su vida, ni siquiera dando clase. Es decir, lo que transmitía era ella, como hablaba, cuando iba a decir el mercado, cuando estaba cocinando, porque además ahí uno ve esas cosas y yo he tenido la posibilidad de ver a decir otra vez estuve en una charla de un hombre extraordinario también y yo decía, es esa capacidad de transmitir ese amor, esa neutralidad, no es fruto de una capacidad intelectual, ¿sí? Ah, ah. Es fruto de un proceso personal, ¿sí? Y de un proceso personal que es importante que uno aprenda a reconocer, porque además uno también tiene que saber a qué va. Entonces hay intérpretes, hay compositores, ¿sí? Hay directores de orquesta, y hay veces uno confunde una cosa con la otra. Entonces, esa expertise
o esa experiencia nos debería llevar siempre también a ese camino de reconocer como la humildad y la neutralidad hacia el otro, ¿no? No hacia la necesidad, digamos, de imponer que necesariamente mi experiencia es extrapolable a otras personas, porque no siempre lo es. Porque el proceso es individual. Cada uno Mm. tiene un proceso que lo va a llevar de diferentes formas porque también ha tenido una vida diferente. Bueno, Sí, Santiago, me encantaría sí que nos metas una sacudida. Entonces, vos sí quieres ser feliz y qué herramientas tenemos. O sea, es como decirte, Santiago, estoy perdida, es la primera vez que te veo, nunca había sabido de ti, yo no tengo ninguna herramienta, he sentido que la vida ha sido mala conmigo, que he sido víctima, que se ensañó. De verdad que yo sí quiero ser feliz, pero no sé cómo. mm, pues yo diría que lo primero que tenemos que ver es entender algo que parece difícil, que probablemente necesite un poco más de contexto, es que sin importar en la circunstancia que estemos, la circunstancia que estamos viviendo es la que necesitamos precisamente para aprender a ser felices por nosotros mismos. Es decir, cuando uno es capaz de reconocer que el espacio, el cuerpo, la salud, las relaciones, los recursos que tengo hoy son ese espacio perfecto para yo poder comprender lo que necesito comprender, ¿sí? Para poder aprender a ser felices por nosotros mismos. Yo lo que diría es que mientras nosotros no renunciemos a la idea de pensar que la felicidad va a llegar de otro lugar, nunca va a estar, porque básicamente estamos buscando en el lugar equivocado. Yo sé que esto suena a algo, digamos, conocido, pero una cosa es enunciarlo, otra cosa es vivirlo, Gloria. Entonces, la felicidad tiene que ver con el compromiso con nosotros mismos a valorar eso que tenemos. Lo interesante es que eso que tenemos ni siquiera lo vemos, ¿sí? Porque se nos vuelve transparente y porque efectivamente nuestra atención siempre está enfocada a lo que nosotros sentimos o juzgamos que nos hace falta. Eh, Pareciera que los seres humanos no sabemos vivir llenos. Pareciera que sin el vacío prácticamente no sabemos vivir. Es decir, somos como perros persiguiendo huesos, pero eh, 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 si nos dieran todos los huesos no sabríamos qué hacer con ellos. ¿Sí me entiendes? Es decir, es un poco esa es como nuestra postura. Es decir, si me das el costal de huesos enteros no me sirve. Quítame todos los huesos y tíramelos lejos, que yo corro, que es lo único que a mí me da placer porque no sé vivir de otra manera. Entonces, para mí nosotros somos perros, ¿sí? Sentados encima de un costal de huesos, esperando que la vida nos tire huesos para seguir persiguiendo algo que ya tenemos, ¿sí? Ahora, para poder ver eso que ya tenemos, se necesita más que afirmarlo. Yo lo que creo es que tenemos que empezar a entender y tenemos que tener una comprensión profunda de cuál es esa estructura que no nos permite reconocer esa realidad de la que estamos hablando. Eh, y es con trabajo. Entonces yo lo que diría a cualquiera, es muy fácil decir que queremos ser felices, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Y el precio es trabajar, y el precio es renunciar a lo que no somos, y el precio es hacernos cargo de nosotros mismos, y por ende ese es un precio que pocas personas queremos pagar. Lo que nos decía Gerardo, o que dice Gerardo en la escuela de magia, lo primero, reconocer que necesitamos información diferente a la que nos dieron. Sí, sí. Lo segundo, buscar esa información. Lo tercero, comenzar a trabajar en la mente y después entrenar, entrenar y entrenar. O sea, Sí, verificarlo. tenemos que estar derrotados. Es que cualquier proceso de aprendizaje parte de una declaración de ignorancia. Entonces, para lo primero que tendríamos que decir, si yo quiero ser feliz, lo primero que tengo que reconocer es que la forma como busco hasta ahora es inútil. Ahora, si es inútil, tengo que estar dispuesto a abandonarla por completo. ¿Sí? El tema es que todavía nosotros no creemos que es tan inútil, tan no pensamos que es inútil que ahí seguimos enganchados, ¿no? Dándole, dándole. Santiago, lo que yo te digo es, ya para ir terminando, es que tú fuiste un bendecido porque llegar a la saturación a los 24 años, yo llegué a los 45. O sea, a los Pero 24 años tú saturarte es también como de verdad hacerte un cuestionamiento y llegar a un punto de decir, de verdad, yo sí quiero esto. sí, lo que pasa es que también he hecho un par de especializaciones porque, o sea, yo hice mi pregrado en saturación a los 24 y después sentí que me cabía un poquito más de comer un poquito más de mierda, entonces he hecho un par de especializaciones extras por si acaso, o sea que yo no, yo estoy lejos de ser producto terminado, pero digamos que sí empecé temprano el proceso, sí, yo me Porque di uno a los duro, 24 iba todavía está duro, muy contento sufriendo, empezando a sufrir ya, sufriendo. sí, lo que pasa es que yo sí me sobre ejecuté, entonces pues a mí no me quedó como mucho.
no es tan meritorio en realidad la historia. Después se la ha hecho bien, pero no es así, pues, ay, qué ternura, no, tampoco. Bueno, Santiago, muchas gracias por compartir con nosotros. Hablar contigo es muy rico. A mí me encanta tu estilo. Y mucha gente que me escribió, qué rico que vas a estar con Santiago, nos encanta cómo dice Santiago las cosas, me encanta cómo las dices, me fascina cómo las dices. Y de verdad te digo, es muy chévere que los acudan a uno así. Muchas bendiciones para tu esposa, para tu bebé. Tan linda, Gloria, muchas Gracias por gracias a este ti. espacio, porque yo sé que en este momento debes tener toda tu atención ahí. No, a ti por tu generosidad y por invitarnos. Que se repita. Se me pasó volando. Yo tengo una métrica para ver si las conversaciones me gustan, es que pero ¿a qué horas? Se pasó volando, pasé muy rico. Y te agradezco mucho a ti, hombre, primero por tu generosidad, porque si aquí tiene alguien cosas para contar, eres tú. Pero te agradezco mucho haberme dado el espacio. La información la transmito como me gusta aprender, esa es una cosa que le digo a la gente. Yo enseño como Excelente. me gusta aprender a mí. No significa que ese es el único camino. Habrá personas que les haga sentido, a las que no, también. O sea, a mí cuando alguien me dice me encanta, hay alguien que dice no puedo con eso, digo los dos tienen razón. Pero los que tienen, digamos, la generosidad de abrir la mente y el corazón para estar ahí pues siempre se los agradezco porque siempre que es mucho más lo que me enseñan que lo que yo entrego y le da mucho sentido a muchas cosas que probablemente la gente no conoce, ¿no? Nosotros aquí solamente proyectamos un pedacito, pero digamos, la historia siempre es más ancha y yo digo que todas las personas que nos apoyan tienen un papel bien importante en, en eso que vamos aprendiendo ahí en el día a día. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad que sí. Como dice Alejandro Jodorowsky, no me agradezcas por lo que te comparto, me ha sido dado para ti. Muy Es lindo para eso, ti. Santiago, otra cosita. Tú eres de señora. Cali, Yo soy caleño. pero vos pareces paisa, mira, ve. No, lo que pasa es que llevo mucho tiempo acá y ya tengo hijas paisas, llevo mucho tiempo viviendo aquí con familia paisa. Me pusieron una cosa aquí de Betty la Fea, entonces como que esto hace que la S se me arrastre más. La gente que me ve Cali se emberraca conmigo, mis amigos me viven furiosos, pero soy caleño, enamorado de Medellín y de su gente, porque es la verdad, esta ha sido como también como una tierra que me ha dado a mí unas posibilidades maravillosas, entonces eso es lo otro que también uno va aprendiendo, ¿no? Que uno es del lugar que pisa. A mí cada vez pues me entretiene menos ni regionalismo, ni nacionalismo, ni nada, o sea que nací en Total. Cali, pero yo creo que soy es un ciudadano de este planeta y donde la vida me necesite, ojalá yo tenga el valor y la capacidad de estar ahí para servir. Santiago, muchas gracias, un abrazo muy grande y bueno, seguramente nos vamos a volver a ver y en algún momento compartiremos de nuevo. Muchas Cuando bendiciones. quieras, quedamos súper a la orden, Glory. Chao. Santi, gracias. Hasta luego. Chao.